Hoy es 23 de septiembre del 2012. Vamos a orar y vamos a empezar el culto. Ya avisamos que no subimos más videos, los videos no grabados en MP3. Así que, amado Padre, venimos para orar, para que usted esté bendiciendo este servicio en el cual vamos a exponer su palabra y a cantar unos cánticos espirituales. Necesito de su guía, de su corrección para empezar este servicio. Así que lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el linario nuestro es en el número 506. Y es hasta ese día, ¿no? Así que le voy a cantar con la guitarra porque no pude encontrarlo con la letra, así que le voy a tratar de hacerlo así, ¿no? Así que vamos a ver si me sale. Bueno, si vos me querés acompañar en el coso, ¿no? Bueno. Puedo cantar si cuando yo recuerdo muy pronto ha de pasar en el camino, no es para siempre, así va. No puede ser el mundo mi hogar, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así con gozo mi alma irá hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. Lo terrenal habrá de disiparse al recordar que nada nuestro es, y lo que aquí nos da dolor, tristeza, no volveremos a sufrir después, mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así con gozo mi alma irá hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá. El mundo vil con su trabajo puede traer miseria y pesar. El hombre es como el halcón que libre ya listo está, y así podrá volar. Mas siempre aquí yo seguiré cantando, siempre así con gozo mi alma irá hasta ese día en que veré la gloria, cuando el Señor me lleve allá.
La última vamos a hacer. Ahora vamos a hacer el. ¿Tenés el próximo himno? El próximo que vamos a hacer es con gran gozo y... ¿Te acordás el número que era? El 510, con gran gozo y placer. Creo que está en la lista ahí. Con y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón, ensanchándose de amor, todos a una voz, a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Hoy aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, y a nosotros te volvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenido. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor, para que de su corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En eterna reunión no dará separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, 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 los hermanos aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Bueno, lo que sucede es que a veces está un poco acelerado, cuesta seguirle, o sea, está más acelerado ahora que antes, ¿no? Pero bueno, tenemos con lo que tenemos que hacer, ¿no? Así que, bueno, vamos a seguir considerando la epístola a los romanos, y me voy a quedar en el Romano 9.2, ¿no? Pero ahora vamos a el 3. Y estábamos considerando cómo Pablo estaba dolido, el sufrimiento de Pablo, ¿no? Y hoy Pablo va a seguir hablando sobre eso, pero también va a tocar un tema, ¿no? Que hoy le decidí poner un título, como estaba pensando cómo ponerle, pero le puse porque en verdad siempre lo último que me queda es el título, ¿no? Y entonces digo, bueno, ¿cómo le pondré? ¿Qué es lo que le voy a poner? Y ando buscando, ¿no? O sea, y es lo que más trae problema, creo que es eso, o sea, por lo menos a mí. Y decidí ponerle, o sea, el Israel carnal, o sea, el Israel es en la carne y el Israel espiritual, ¿no? El Israel en la carne y el Israel espiritual. ¿Y por qué? Porque fíjate que en el 9.3 dice, porque yo deseaba yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, ¿no? Y bueno, sabemos que hay un dicho, no me acuerdo si dice en el mundo, que a los parientes no se los puede elegir, ¿no? Y a los amigos sí. No sé si escuchaste alguna vez así. Sí, parientes son parientes y los amigos sí. Y no sé si vos conocés a alguno también. ¿Alguna vez viste hacer un pacto con alguien? Un pacto de sangre, ¿nunca viste eso? ¿Viste cómo hacían los indios antes, que se cortaban y se hacían un pacto así? Sí. Bueno, no quiero contar mucho de eso porque, o sea, de eso conozco un poco yo, pero no lo voy a traer, ¿no? O sea, antes de venir a Cristo. Pero conozco muchas de esas cosas, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? O sea,
cuando se hacen esas mitades, viste que son lo mismo, un pariente, por más que pariente sea, no va a ser lo mismo cuando ellos hacen un pacto así, ¿no? O sea que, ¿no? ¿Me entendés más o menos? Sí. Bueno, lo que quiero explicar acá, o sea, a ver si podés entender, o sea, de entrada, es que Pablo va a hablar de sus parientes, pero según la carne. O sea, él en ningún momento, fíjate que él cuando le dice hermanos, o nos habla a nosotros, dice los hermanos en Cristo. Pero acá en ningún momento él va a decir hermano, o sea, dice mis parientes según la carne, pero no dice hermano, o sea, fíjate así porque te vas a encontrar con mucho que estamos tocando, ¿no? O sea, este tema que yo te dije de Romanos 9 al 11, que es un tema muy delicado y acá donde se dividen los caminos. Todo venía bien hasta el 7, por ahí el 8. El 7 por ahí algunos, viste, ya vimos que según hablaban algunos que Pablo estaba en la carne, porque no en la carne, pero acá es donde se dividen muchas hermosas iglesias, ¿no? La mayoría de las iglesias o sea, de hoy en día, o sea, más los dispensacionalistas, cree que Dios tiene un plan aparte para ello, ¿no? O sea, vos estás familiarizado con eso un poco, sí. Y bueno, sí, incluso otros bautistas, o sea, otros hermanos de nosotros que no son reformados, creen que es así, ¿no? Que sea, pero vamos a ver que no es así, ¿no? Y eso es un poquito lo que voy a tocar el día de hoy, que es esto lo iba a tocar más en el versículo 6, porque en el versículo 6 toca más de esto, pero me adelanté un poco yo a esto. Y eso es lo que habla un poco, que es estos, vamos a decir, los que él habla según la carne, y que es el Israel ese espiritual y el Israel según la carne, ¿no? A ver si se puede entender y queda claro. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Podría tranquilamente agarrar un estudio de cualquier lugar y explicar la diferencia entre Israel y la iglesia. Pero estoy tan cansado de escucharlo siempre por pastores que dicen, no, porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, antes eran los sacerdotes levíticos, ahora primera de Pedro de 9 dice que nosotros somos real sacerdocio, el pueblo aparte, y bueno, las ovejas, y bueno, buscamos un montón de textos y vas a encontrar donde dicen, o sea, tranquilamente que Israel la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? O sea, son pequeñas cosas que no estoy de acuerdo, o sea, pero siempre es como que quería buscar algo diferente en el día de hoy yo. O sea, ya sabemos, o sea, qué es nosotros eso, ¿no? Entonces lo que yo quería buscar era algo diferente, o sea, a eso. Y entonces para eso vamos a empezar a leer Romanos 9.3. Lo voy a leer todo yo primero y después le voy a empezar a exponer. Dice, porque deseaba yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Según la carne. Bueno, seguimos entonces, ¿no? Acá dice la palabra el anatema, porque yo deseaba yo mismo ser, porque deseaba yo mismo ser anatema de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Bueno, esta palabra, desear, o sea, o pedir, se podría decir casi como desear, quisiera desear, ¿no? O sea que él vemos el amor de Pablo, como vimos la otra vez, de que Pablo no es que estaba en contra de ello, vemos que ese amor, incluso queriendo estar bajo o sea, sería la maldición o apartado. Ahora vamos a ver, porque esa anatema quiere decir maldecido, ahora vamos a ver qué, ¿no? Y ya explicamos otra vez cómo nos acordar a Éxodo 32, como Moisés rogaba por el pueblo, ¿también te acordás? Y ya lo vimos, no lo voy a explicar mucho porque ya lo hemos visto esto. Pero esto de maldición, o sea, que Pablo está diciendo, sería algo así como estar bajo, ¿cómo podría explicarlo? Como estar bajo juicio de Dios, como estar bajo el juicio de Dios. O sea, no sé si te acordás vos, en Josué, no voy a ir, Josué 7, no sé si es Josué 7.13, algo así. Pero si lo puedo encontrar, lo voy a encontrar, pero me parece que es en Josué, a ver si lo puedo encontrar, Josué 7.13.
Es en el Antiguo Testamento. Tenía que buscarlo antes, ¿no? Pero le iba a decir de memoria, pero dice así. Cuando llegó Gedeón... no, este es juez, no es José. Pará. Bueno, pero ¿te acordás que le habían robado? No sé si te acordás más o menos, y habían perdido batalla, bueno, pero que había... Acán se había robado, si no me equivoco. Y había pecado en el campamento. Josué 7:13 dice así: levántate y santifica al pueblo, y di santificado por la mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de medio de vosotros. En el campamento, por decirlo en la iglesia, había un maldito. O sea, ¿qué es eso? Es que alguien había traído maldición al campamento, y Josué había perdido la batalla. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que no tocara nada. O sea, para esto tenemos un poco del Antiguo Testamento. O sea, no, Dios mandó que no toquemos nada de lo inmundo. No quiero hablar un poco de esto porque tendría que meterme un poco de eso, pero fíjate que hay muchas partes, ¿no? El profeta dice, si lo inmundo tocara a los santificados, ¿será inmundo? Sí, pero si lo santo tocara a los santificados, ¿será santo? No. Bueno, Dios mandó que no se tocara lo inmundo, ¿no? Que no se juntara o sea, ¿y qué pasa? Pero él se había robado, se trajo un par de cosillas, y perdían, esa vez, y Josué no sabía por qué, y Yahvé le dice que en el campamento había anatema. Bueno, esa es la palabra anatema, un maldito, y Pablo está queriendo decir que él desearía estar bajo el juicio de Dios, si esto lo podría hacer salvo a sus hermanos, o sea, según en la carne. Eso es lo que está tratando de explicar acá en Romanos 9:3. Si fuera necesario, esta parte cuando dice apartados, no, si pudiera, pero vemos que no depende de él. Porque fíjate que ya vimos Romanos 8:35, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Empieza a decir tribulación, ¿no? Después dice, o sea, que nada en estas cosas nos puede separar de él. Entonces, acá en Romanos 9:3, no está diciendo, o sea, literalmente que él quisiera estar, ¿no? Pero es una forma de expresarlo, o sea, de mostrar su amor hacia ellos. Si él pudiera para mostrarle que de verdad él los quería y los amaba a los parientes. ¿Se puede entender, no? Sí. Bueno. Ahora me gustaría hablar un poquito de esto, de la otra parte, que le pusimos al título, que dice, lo que son mis parientes según la carne. Bueno, ¿qué es esto? Lo que son mis parientes según la carne. ¿Qué sería esto? Para entender esto, primero quiero explicar algo, que Pablo acá en ningún momento está hablando, cuando dice según la carne, no está hablando en ningún momento vamos a decir, a los, aunque sí ellos eran incrédulos, pero no quiere decir con esto a los judíos incrédulos. Lo que él se está refiriendo en sí, se está refiriendo a, vamos a decir, según la carne, vamos a entender, vendría a ser como tus parientes, ellos son según la carne, tu papá, tu mamá, todo lo que viene de ahí son según la carne, ¿no? Bueno, a eso se refiere, pero más allá que muchos de ellos son incrédulos, vamos a decir, tu pariente, no te referís a ellos según la carne, no quiere decir que son incrédulos, sino ¿qué te referís? A los parientes, sea según la sangre de ellos, donde venís, eso es lo que está diciendo Pablo, pero no se está refiriendo a los incrédulos, eso es una acotación. ¿De dónde sacamos esto? Si vamos a 1 Corintios 10:18, 1 Corintios 10:18, fíjate que en una parte Pablo también vuelve a nombrarlo, o sea, esta parte de ese según, fíjate lo que dice, 1 Corintios 10:18, dice así: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Fíjate que en el contexto le está hablando a cristianos, a los corintios. Pero ¿qué dice él? Fíjate que dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Fíjate
O sea que la iglesia ahí en ese momento que estaba conformada, como hasta el día de hoy, por judíos ahí y gentiles. Pero Pablo nombra al Israel según la carne. Parece que para Pablo había como parece, es como que parece que había una, por decirlo entre sí, parecía como que hubiera dos Israel parece. Fíjate, y en otra parte, en Gálatas me parece que es en Gálatas 6:16, si no me equivoco, a ver si lo anoté, si no me lo acuerdo de memoria, pero Gálatas 6:16, ahí está, no me equivoco. En Gálatas 6:16, fíjate, que dice, y a todos los que anden conforme a esta ley de paz, misericordia hacia ellos y al Israel de Dios. Acá no dice Israel espiritual, como muchos dicen, pero sí el Israel de Dios. Fíjate que en una parte dice el Israel según la carne, y en otra parte, también hablándole ahora a otros, pero a otra iglesia, primero a la iglesia de los Corintios, y después a los Gálatas, que también estaba conformada por judíos y gentiles. Y en una parte dice al Israel según la carne, los diferencia a él. Y al otro dice el Israel de Dios. Voy tratando de ir despacio para poder entender. Esto creo que ya lo vimos hace un tiempo largo, pero porque ya cuando recién empezamos Romanos, hace un año y algo, ¿no? Pero si te acordás, cuando leímos Romanos 2, 28 y 29, lo voy a leer de nuevo para que nos acordemos. Dice así, 2, 28 y 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Entonces, fíjate que no es judío el que lo es exterior, ni es la circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión del corazón. Entonces, para Pablo, él consideraba a ellos, los hermanos, según la carne. Sí, ellos eran, o sea, de Israel, pero según la carne. En el otro está muy difícil, ¿no? ¿Sí? No. Pensé que era tan fácil, porque el otro, bueno. ¿Cómo te puedo explicar? A ver si te lo puedo hacer sencillo. El tema se trata así. Le voy a tratar acá como decimos en la Argentina. En la Argentina hay un dicho que yo no lo uso, pero muchos argentinos utilizan este dicho. Dice, más clarito échale agua. Porque no te lo puedo explicar más clarito, no se puede. Sería así. La única forma de hacer el tema sería para que pueda entenderlo así. Para que si no, si te cerrás ahora no vas a poder entender nada. La idea es esto. Si no viene a Cristo y se arrepiente de su pecado, por más que sea judío, vas al infierno. Ese es todo el tema. Solo que yo por ahí tengo que hablar lo que está ahí para poder explicar y explayarme para que... Lo que sucede es que escuchan muchos sermones, vamos a decir entre comillas, muchos teólogos. Y si yo hablo así medio sencillo, por ahí como que no... Entonces muchos que están muy avanzados en el tema, yo por ahí llego a llegar al nivel de ellos para que puedan entender, porque si no yo estoy como hablando, o sea, tendría que nombrar Juan 3:5, si no naces de nuevo, pero pasa que a veces uno tiene que ya comer carne. Y no, es muy sencillo, yo digo, lo explico así. Entonces, pero bueno, voy a tratar de volver de nuevo al tema. Pablo lo que está queriendo decir es esto, para ver si me lo puedo adaptar para vos. No importa si naciste judío, vas a ir al infierno si no te arrepentís, eso sería más o menos. Pero Pablo está explicando que hay otro pueblo, no es que me voy a tratar de desviar un poco para que lo puedan entender vos. No es que Dios haya fallado las promesas ni nada, los pactos siempre estaban. Y siguen estando, pero una vez que yo he llegado a Jesús HaMashiach, el Mesías, si no se arrepienten de sus pecados, ya lo vamos explicando aparte del sermón. Pero Pablo está explicando esto, que hay una diferencia entre ellos querían que por ser judío estaba todo bien, y con eso iba a hacer algo porque estaban las promesas. Es como que alguien te haga unas promesas a vos y te digan, vamos a decir diferente para que lo puedas entender un ejemplo. Alguien hace una promesa a tu papá, a tus abuelos, a tu tatarabuelo.
o como este hermano casi pastor que me decía que porque la mujer era cristiana él iba a ser salvo, porque no sé si habrá leído 1 Corintios 7 que dice que la mujer sería santificada, algo así. No, y por más que como se le han hecho las promesas a los padres, a los padres, entonces ¿qué pasa? Ellos creían que porque eran padres de Abraham y estaba todo bien, estaban salvos, pero no era así, ¿no? Entonces no me puedo desviar más para que lo puedas entender porque tengo que seguir con el sermón, pero es así. Entonces no es que el judío que lo es en el exterior, sino el que son en el interior, ¿está? No porque ser judío. Fíjate en Juan 1:47. Ahora sí vuelvo de nuevo al hilo de donde estaba por la prédica. Juan 1:47 dice así. Juan 1, versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él. Escuchá bien lo que dice. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Sí. ¿Qué podemos sacar de esas palabras de Cristo? He aquí un verdadero israelita que no hay engaño. Quiere decir que había israelitas aparentemente que no eran verdaderos, porque él dijo, he aquí un verdadero israelita. Entonces podemos decir que había algunos que no eran, o sea, verdaderos, no israelitas, ¿no? Bueno, y que no hay engaño, no todos aparentemente eran verdaderos. Ya lo vimos un montón de veces, y dice, somos nuestro padre Abraham, si usted fuera padre Abraham, verían las obras que su padre Abraham hizo. ¿Qué? Porque me vio y se gozó en mí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Abraham? Ya lo vimos, Romanos 4, que Abraham fue justificado por la fe. Pero todo ello diciendo ser judío, vamos a ver la hora que sigue después, que teniendo promesas, ser adoptado, teniendo los pactos, teniendo, o sea, la presencia de Shekinah, la gloria, y lo rechazaron al Mesías. Entonces, Pablo se ponía triste por eso, porque, ¿qué dijo Cristo? Que vamos a ver en la segunda hora después, que el que más se le da, más se le va a pedir. Se va a pedir de acuerdo a cuánto Dios te ha dado. A mí me va a pedir de acuerdo al conocimiento que me ha dado y de acuerdo a lo que Dios me dio, ¿qué hice yo? Con lo poco que yo sé y el conocimiento que Dios me ha dado es con lo que yo trato de predicar, de subir, expandir el reino por medio de la prédica en internet, en el Facebook, en el YouTube y subirlo. Quizá en YouTube alguien pueda, bueno, no importa, está bien, gracias por la aclaración. Lo importante es que alguien pueda hacer salvo, ¿está? Esa es la intención. Dios va a pedir cuenta y a vos te va a pedir cuenta, por acuerdo a lo que vos y el que esté escuchando. ¿Por qué? Porque a medida que va aprendiendo y va sabiendo, Dios va a pedir cuenta. Entonces, esto es lo que quiere decir, ¿no? Para que lo podamos entender un poco más, o sea, esto, voy a ir a Gálatas 3:25 al 29, fíjate. Gálatas 3:25 al 29. Dice así. Pero venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús, porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el 29, qué importante. Ya era muy importante cuando dice no hay judío ni griego en Cristo, pero fíjate esto, el 29. Y si vosotros, no está hablando nosotros, sois de Cristo, escuchá, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Vamos de nuevo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿A quién se lo está diciendo? A una iglesia, también para nosotros también somos parte de la iglesia, y esas promesas, no es que si vos naciste según la carne y venís de tu padre. Vos me acuerdo si me dijiste hace mucho antes que nos casábamos nosotros, vos tenías un conocido judío, iba a hacer algo, o sea, estabas conociéndolo o algo de eso, ¿no? Bueno, ¿cómo lo trataban a él? Claro, es diferente. ¿Te acordás de la iglesia cuando estábamos nosotros, esa de la prosperidad? No sé si te acordás, pero yo más o menos me acuerdo. Ellos eran como ungidos, era un pueblo súper así. Y no importa si ellos no creen en Cristo o no creen en Cristo o lo que creen. Ya lo vimos en el estudio pasado que se llama Jesús el Israel de Dios, ¿no? Porque ellos creen que Dios va a traer
esto se llama dispensacionalismo. No quiero hablar de esto porque ya un día vamos a hablar. Pero el dispensacionalismo es nuevo. O sea, en la iglesia primitiva no existía eso. O sea, no, y esto tendrá 200 años, menos de 300 años, 200 años más o menos. No quiero hablar de Scofield ni nada de eso porque no. Pero es nuevo, ¿no? En iglesias antiguas no existía esto que lamentablemente hoy en la mayoría de las iglesias el 99% son dispensacionalistas e incluso otros bautistas, ¿no? No creen, o sea, en esto que... Y no es que la iglesia es el nuevo Israel, lamentablemente, como dicen algunos reformadores. No es que, porque vamos a Romanos 11, vamos a encontrar, no es que la iglesia suplantó al Israel, no. Ya la iglesia antes estaba, pasa que la iglesia antigua estaba constituida, mucho de esto, bueno, me voy a hablar un poco para que me voy a salir un poco de acá. La iglesia antigua ya estaba constituida solamente en la mayoría por judíos. Solo que quizás, pero en la iglesia no aparece eclesía, claro, porque una parte pasa que el Nuevo Testamento está escrito en griego y el Antiguo en hebreo. Por supuesto que no te va a aparecer eclesía en el griego, en el Antiguo Testamento. Te va a aparecer congregación, o la palabra hebrea, que no me acuerdo en este momento, que quiere decir congregación. Pero sí aparecía, por supuesto no aparecía iglesia, porque iglesia, eclesía, no te va a aparecer una palabra griega en el Antiguo Testamento, pero sí te aparecía congregación, ellos se congregaban, tocaban trompeta y salían, Esdras salía, Esdras 7:10, salía, ponía la palabra, los escribas buenos de esa época, no estos que estaban en la época de Cristo, pero sí, y se leía la ley, y estaba la iglesia en esa época, o sea, era una forma, o sea, vamos a hacer una dispensación diferente, pero no es que soy dispensacionista, pero es una forma, quiere decir una economía, una forma de administrar de Dios de acuerdo a los tiempos, no me quiero frenar en eso, pero bueno, era así. Y en el Antiguo Testamento no es que la iglesia suplanta al Israel, no, si vos lees Romanos 11 dice que ahora los judíos son injertados en el árbol, y no hay dos vamos a decir, árboles, una iglesia y otra iglesia diferente, vamos a ver los judíos y la iglesia, no, hay un árbol, y solamente un árbol, y Dios tiene solamente un trato y solamente, esto es todo para ver si lo podemos entender, porque esto cuando tocamos los judíos según la carne, que estoy hablando ahora, es porque más adelante vamos a tocar muchas de estas cosas, y ahora como está medio confuso y muchos que están ya en el tema en esto, ya quizá alguno que está escuchando, está muy asociado, para él es como el ABC esto que estoy hablando yo, pero quizá para a otros no, entonces no, pero ¿qué pasa? Es eso, ¿no? Entonces, ahora dice, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy y heredero según la promesa. ¿Qué promesa? La promesa que ya vimos que le había hecho a Abraham, y era que iba a venir de él hacia su simiente, ¿quién? El Cristo. El Cristo es, él es. Y bueno, y aquellos que estamos en Cristo, ¿qué promesa se le ha dado? La promesa era del Señor Jesucristo, me decía que iba a venir, más otras promesas que había, pero la promesa en Génesis 12, ¿no? Era Cristo. Entonces vemos que si estamos en Cristo, o sea, como dice ahí, ciertamente el linaje de Abraham somos. Y los judíos que decían, linaje de Abraham somos, y con eso como que ya fueran salvos. Y ya Pablo está diciendo acá que no, hasta si fuera por eso, hasta no sé si Juan el Bautista en Mateo 3:9, por ahí dice que se arrepientan, dice, Dios puede levantar hijo de Abraham de estas piedras, porque eso no lo salvaba si no se arrepentían. No se me acuerdo si en Lucas 18 vemos a un judío, a un fariseo, dice, oh Señor, yo diezmo, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto, no como aquel que está allá. Había, no me acuerdo si es un fariseo, no lo quiero leer, Lucas 18 está por ahí, la relación del fariseo, ¿te acuerdas? ¿Y qué dice? Cristo dice que bajó, ese no bajó justificado, y el otro dijo, séme propicio a mí, el pecador, reconoció que no pecador, Cristo ¿qué dice? Que fue justificado. Pero ¿cómo? Si era judío, ¿por qué no fue salvo entonces? ¿Ves? Entonces no es porque sean de la carne, que sean judíos, que hayan nacido judíos, van a tener un trato especial. Si no se arrepienten y vienen al Señor Jesucristo,
Y no es que, con esto estoy diciendo que Dios tiene cerrado y sellado, como dicen otros hermanos, que ya se olvidó de su pueblo. No, todavía están toda persona a tiempo de volver a Cristo y creer en Cristo. No es que otro hermano dice, no, ya no tiene más, ya los desechó y ahora está tratando con la iglesia. No, todavía está ese tiempo y pueden llegar a entrar hasta cuando entre la plenitud de todos los gentiles, ¿no? Ellos pueden todavía entrar. Ellos van a decir, cuando ellos escuchan hablar de Romanos 9, según muchos se adelantan y dicen, porque Daniel no leyó Romanos 11. Sí, ya lo leí en Romanos 11. Entonces ya, y sé lo que a qué texto se refiere, Romanos 11, 26, 28, todo eso que hablan, pero ya vamos a llegar a eso, que es lo que quiere decir, y todo Israel será salvo. Con ellos dice, y todo Israel será salvo. Entonces todos los judíos que se fueron al infierno, ¿qué pasa? ¿Dios falló la promesa? No, Dios no falló la promesa. Si ellos no se hayan arrepentido, entonces ¿qué sucede? Ya vamos a llegar a Romanos 11 algún día. Pero vamos paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Y ahora sí me voy a ir a algo que todos sabemos, que es un texto muy conocido, creo que la mayoría lo conoce, ¿no? Que vemos en la carta de Juan. Juan 3 al 5. Respondió Jesús y dijo, mira, voy a traer a tu mente para que puedas leer este pasaje, pero desde otra forma, pues ya lo sabes, que no nace de nuevo, está bien, ya lo sabemos todo, ¿no? Pero ahora diría que lo mire con otros ojos. ¿Y con quién está hablando? La persona, para que puedan... no está hablando con un gentil. ¿Con quién está hablando? Fíjate, con Nicodemo, judío. Pero no solo eso, sino que un maestro. Fíjate, si y tú, dice Cristo, ¿cómo no sabes esto? Si tú eres... Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Si no Nicodemo ya era tan salvo si es judío. Pero no, vemos que si no se arrepiente, fíjate que Cristo le dijo a uno de ellos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero yo soy judío. No, si no naces de nuevo, no podés. Soy judío, no pasa nada. Debes nacer de nuevo. O sea que no hay tratos aparte. No hay acá. Lamentablemente, estos problemas lo han traído muchos hermanos, ¿no? Diciendo que hay un trato aparte con ellos. Y no quiero hablar de la historia de Scofield, ni cómo ellos escuchando los sermones y toda esa cosa, como ellos metieron todo. Y porque no voy a ganar nada tirando así basura ni hablando de ellos. Solamente Dios me ha mandado a predicar hacia todo. Podría decir de cómo nació esto del personalismo, que escucharon una chiquita que tuvo una visión, que esa visión dijo que Dios iba a tener 2 venidas, y después yo, bueno, pero todas esas cosas no sirve nada. Lo que sí quiero mostrar y exponer es por solo escritura lo que dice la escritura. Y eso sí me concierne a mí. Pero la escritura dice que solamente así, y no que porque sea según la carne. Si no me acuerdo, en Juan también, acá en la epístola de Juan 1.12, fíjate lo que dice en Juan 1.12, ya que estamos acá me lo voy a leer. Y el 13, dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, no los que son judíos, a los que creen en su nombre, esto es fe. Fíjate lo que dice, les dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Pero acaso ellos no eran los escogidos? Pero Dios dice que acá solamente a los que creen en Cristo les dio la... Y mirad el 13, lo que dice, los cuales no son engendrados de sangre, o sea, ni de carne. O sea, no porque sean de carne judío, de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? No porque seas judío, ni seas israelita, ni hayas nacido allá, no es por voluntad, ni es por según la carne, sino en la sangre, si no creen. Creer significa más que confesar a Cristo con la boca. Creer es creer en Cristo y tu vida debe cambiar. O sea, ¿por qué? Porque vas a nacer de nuevo. Así que vemos que Pablo estaba triste por ello, por estos parientes que eran según la carne.
No quiero hablar mucho de estos hermanos, por decirlo hermano, ¿no? Porque traen muchos problemas dentro de la iglesia ellos, con estas doctrinas. Y bien, no me gusta como mucho se burlan. Dios no me mandó a burlarme ni a hacer cosas sobre ello, pero sí también debemos denunciar y decir que a veces que no es así como las escrituras están, ¿no? Debemos poner las escrituras y bueno, pero ellos muchas veces cuando hablan de así, si tocan hablar de Israel, dicen que está hablando, bueno, cuando llegamos a Romanos 9:6, por ahí van a decir que está hablando de una nación, que está hablando de una selección de un pueblo, que no está hablando, pero Pablo está hablando siempre del mismo tema de la justificación, y está hablando de individuos, no está hablando de una nación étnica, o sea, algo aparte, como para, cuando dice, cuando dice Ismael, cuando eligió así, porque no es como ellos están diciendo, ¿no? A ver si puedo encontrar algo. Si vos ves en Gálatas, si has leído en Gálatas ahí donde yo leí, o sea, una parte, vas a ver, no quiero ir yo ahora porque para que no se extienda un poco más, pero vas a encontrar donde Pablo, una parte habla, yo no lo anoté acá, ¿no? Pero no, en una parte, a ver si lo puedo encontrar, sí, me parece que es Gálatas 4, mira, lo tenía que haber guardado, che, pero, ¿qué va a hacer? A ver si lo puedo encontrar. Sí, me salió el che argentino, el che de bueno. Así, ve, acá la alegoría de Sara y Agar. ¿Sí? Dice que está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno a la esclava y el otro a la libre. Bueno, se vuelve a leer, va a aplicar un poco de eso, ¿no? Y que uno perseguía a uno, o sea, la una perseguía a la otra, ¿no? Sí. Pero hay otro ejemplo sobre esto, ¿no? Pero me gustaría irme a... No sé si querés buscar vos, ¿no? Yo lo traje como a colación, pero no lo tenía en el sermón. Pero sí me gustaría ir a Filipenses. Primero no, a ver, pará. Dame un tiempito, quiero ver una cosa de esto. Filipenses 3 seguro de ahí, si querés buscar. ¿Eh? ¿Qué? Ah, está bien, está bien. Sí, yo quiero buscar otra cosa. Sí, no, pero yo primero tengo que leer algo. 11:18. Por acá está, a ver. ¿Que vos lo tenés a Filipenses ya? Bueno. Filipenses, a ver para que yo voy. Creo que es Filipenses 3 del 1 en adelante, pero antes digo, para que lo encuentre. Porque estoy justo con una Biblia que no es la que uso yo. Yo generalmente uso esa que tengo ahí abajo, pero creo que es Filipenses 3. A ver. Sí, mira que son unos cuantos versículos. ¿Lo querés leer 9 versículos? Pero de medio fuerte para que salga acá, porque si no, no va. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de que confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y tengo todo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahí está. Gracias, Carlos. Entonces, Filipenses 3 del 1 al 9. Vamos a sacarlo más. Fíjate que él se podía haber gloriado si quería. Como muchos se gloriaban, no me acuerdo, en 2 Corintios 11, 18 me parece que dice, puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Porque bueno, ahí lo provocaron a él, ¿no? A que se gloriara. Pero muchos se gloriaban en la carne. Pero si él se quería haber gloriado, podía haber gloriado. ¿Por qué? Fíjate qué es lo que dice. En circuncisión los 8 días, claro, la circuncisión tiene que hacer cuando tenían 8 días, ¿no? Y él había cumplido todas esas cosas, entonces él podía jactarse de eso. Yo no me podía jactar de estas cosas de Pablo, porque yo no fui circuncidado, no soy linaje de Israel, como él lo era, de la tribu, encima de una de las 12 tribus era él. De Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto al Esei fariseo, o sea que en cuanto al celo estuve persiguiendo a la iglesia, en cuanto a la justicia que en la ley hallando intachable, ¿no? Pero cuánta cara para mí ganancia la es como pérdida, ¿no? Fíjate que dice una parte que vos leíste, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que procede de la ley, sino que la que es mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y él era hebreo, según la carne, ¿no? Y había sido circuncidado todo, pero ¿qué pasa? Esa justicia de nada le servía. Entonces, por eso estaba triste él, acá como estamos leyendo Romanos 9:3, que estos parientes, según la carne, vos tenés muchos parientes, yo porque no tengo parientes, mi mamá, vos sabés, murió joven, mi papá se fue, no tengo muchos a quien, o sea, pero vos tenés muchos parientes. Y vos, lamentablemente, muchos de ellos, ¿qué dice que son? Que son eso, que dijiste vos que no se escuchó, que son cristianos, dicen. Y están convencidos. Y estos judíos también. Ellos estaban convencidos. ¿Por qué? Porque a ellos se les dan los pactos, la promesa, todo eso. ¿Y qué pasa? Y Pablo estaba triste. ¿Por qué? Porque sabía que no era así. Eso era una sombra solamente de lo que iba a venir. Y ellos se quedaron ahí. ¿Entendés? Bueno. Pero Cristo cuando se aparece a Pablo, o sea, se le aparece a él, cambia todo, ¿no? O sea, vemos cómo cambió su vida, ¿no? Así que, no sé si podés entender, entonces esto cuando él está hablando, esto de según la carne, ¿ha quedado más o menos, se ha entendido un poco? O sea, de esto, de que no te quiero hablar de cosas que quizás otros reformadores las hablan porque a ellos quizás les gusta hablar según la sabiduría, el conocimiento, quizás que Dios le da, a otros por enaltecerse. Y usan palabras que quizás por ahí yo no las nombro, no porque no las conozca, pero no me gusta hablar de eso, o sea, mucho porque no aparecen en la Biblia, sí aparecen en algunas confesiones, como Westminster y la otra que tenemos, pero está en la iglesia visible, en la iglesia invisible, o sea, palabras así que usan ellos, ¿no? Yo no las uso, ¿no? O sea, la visible, o sea, para que pueda entender, son todos los que están adentro de la iglesia, pero algunos no son salvos. Los invisibles son aquellos que han nacido de nuevo, no importa importante eso. Bueno, lo mismo Pablo está hablando acá, que no importa que sea en la carne, o sea, que estés ahí, que hayas nacido o no hayas nacido, si hayas venido de tu papá que es pastor, como una vez hablé acá con un hermano, ¿no? No sé si era hermano, creo que no era hermano, que decía que su papá era pastor y que había venido a un seminario, no sé dónde. Eso no salvaba. No importa, y la persona debe arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo, ¿no? Y su vida tiene que cambiar. Fíjate lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:14 al 17, ya vamos llegando casi. 2 de Corintios 5:14 al 17, mira lo que dicen, del 14 al 17. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todo, por tanto todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Fíjate lo que dice acá en el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y el 17, ¿no? Que es el más conocido. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Mm? No importa de dónde sea la persona, de dónde venga. La persona, tanto judío como argentino, peruano, chileno, uruguayo, no sé, brasilero, de cualquier parte que pueda llegar a ser, yo nombré más acá, o sea, mexicano, porque sé que creo muy poco en inglés me están escuchando, pero deben arrepentirse de sus pecados, venir a Cristo. Y no solo eso, que debe ser nueva criatura, debe ser, y eso solamente que no es de él, sino es un poder de lo alto, y solamente en Cristo Jesús. No es que por de voluntad humana ni de sangre. No es porque yo decidí levantar mi mano, con eso va a bastar. No. Entonces, Pablo, cuando se refería a esto según la carne, los hermanos, hablaba de eso, ¿no? O sea, de donde él había provenía, ¿no? O sea, él había salido y él era de ellos, ¿no? De la tribu de Benjamín. Pero eso no lo había justificado y él se dio cuenta después de eso, que no era la justicia según la que él creía, sino la justicia que Dios había provisto, y ese era en Cristo. He dejado, o sea, de lado, o sea, muchas cosas, ¿no? Podría haber puesto o hacer un estudio aparte, la diferencia entre Israel y la iglesia, que son iguales, todo, pero no, ya dije de entrada, no quiero hacerlo porque creo que vos ya lo has escuchado muchas veces, ¿no? No sé si alguno lo ha escuchado, pero lo que sí me gustaría mostrar, quizá algunos textos nomás para mostrar, que por ahí muchos dicen, bueno, Cristo vino a salvar a su pueblo, y ese pueblo eran los judíos, nada más. Porque Mateo 1:21 dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero a su pueblo que los judíos, nada más. Pero, fíjate, si nosotros leemos a Tito 2:14, esto lo puse nomás de último, ¿no? Pues ya, con eso bastaba, ya estaba más que entendible. Pero quise poner un poquito más. Tito está después de Timoteo, ¿no? Tito 2:14, ¿no? 2:14. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Entonces vemos que nosotros también somos el pueblo, cuando dice que Cristo vino a morir por su pueblo, ¿no? Tenemos un montón de textos. Tenemos 1 Pedro 2:9, si quieres nombrar. O sea, 1 Pedro 2:9 generalmente es el texto que más uno dice, nombra, ¿no? Que dice así: el pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Porque en otro tiempo vosotros no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Y así podrían nombrar un montón, infinidad de textos, como no sé, Efesios 2, donde hay una división. ¿De dónde sacó este texto Pedro? Claro, no tenía, él tenía el Antiguo Testamento. Y mira, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:6, porque Pedro tendría seguramente seguramente lo sacó de acá. Deuteronomio 7:6 dice así: un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Yahvé tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra.
No por ser vosotros más que todos los pueblos, oh querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento, juró a vuestros padres, y ha sacado Jehová de vuestra... Bueno, ahí sigue hablando. ¿A quién está hablando? ¿A Israel? ¿O no? A ver si lo podés entender. De Deuteronomio 7.7 a 7.6 en adelante, ¿a quién está hablando? ¿Qué dice? Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios, que te ha escogido, un pueblo especial. Y si vos lees lo que yo leí, segunda de Pedro, léelo vos, por favor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ves? Esa promesa, o sea, de lo que le hablaba Dios a Yahvé, lamentablemente muchos pastores por ahí no interpretan, se toman, por decirlo, nosotros por ahí nos dice que somos espirituales, o sea, que tomamos la escritura muy la espiritualizamos, pero ellos toman muy literales, o sea, a veces no, o sea, como que las promesas esas son así, y no, lamentablemente, fíjate que no es así, mira que como Pedro, y dice el apóstol Pedro, consideraba, no pensaba la iglesia, el pueblo de Dios. Pues hay infinidad de textos, tenés infinidad de que yo no los quise traer, como la iglesia por ejemplo. Esto no quiere decir que la iglesia ha suplantado, no, nada que ver. Todos están a tiempo de arrepentirse de sus pecados y de venir a Cristo, ¿no? Podría hablar ¿cuánto me queda? ¿Ya me pasé? ¿Un minuto o dos? ¿Ya me pasé? Voy a hablar algo rapidísimo, pero por arriba nada más, no me voy a frenar mucho, porque es un poco difícil, pero igual aquellos que tengan la mente más agudizada y tengan un poquito más crecido y avanzado en, vamos a decir, en teología sistemática, y bueno, ya un poco más van a entender de lo que hablo, igual lo hablo, ¿no? Pero lamentablemente la Biblia nunca habla de dispensaciones o dispensacionalismo como están tocando bocina acá en el auto. Hay una puerta, está tocando bocina. Nunca habla de tiempos así, ¿no? La iglesia. Pero ya lo vamos a ir explicando más adelante. Así que vamos a orar ahora, y quizás si hagan tiempo en estos estudios que vienen vamos a explicar un poco de esto, de lo que la Biblia habla de los siglos, un poco de los juicios, y donde habla de todas donde las naciones, y vamos a traer un poco a lo que dice el catecismo, y para poder diferenciar, así que puedan quedar entendido un poco más. ¿No era para acá? Así que bueno, estaba diciendo eso, ¿no? Que más adelante lo va a explicar, o sea, porque no sé si lo van a entender, pero vamos a hacer, ahora pues ya otra vez más se me ha acabado el tiempo, ¿no? Así que ¿has entendido algo de esto o no? Un poco, o sea, de lo que hablamos, o sea, lo que hablamos fue algo así, cuando Pablo hablaba de los judíos, o sea, según la carne, lo que estaba diciendo era que de dónde provenían ellos, pero tratamos de explicar que yo, o sea, hice me salí un poquito de lo que es positivamente de ahí para poder centrarme, casi se hizo como un tema, puedo decir casi temático fue, no porque no me expandí como otra vez un poco más, pero la idea fue esta, que no importa si vienes según la carne o naciste en una iglesia. Lamentablemente por ahí veo muchos, ¿no?, que creen porque que son reformadores, o dicen no, somos reformados, y se ponen el título, ¿no?, de incluso la reforma, y con eso ya como que sos salvo, o que somos, poner acá, somos no bautistas reformados. Es como que si Dios dice te va a salvar, Daniel, porque sos bautista reformado. No es por eso, ni o como muchos dicen no, porque sos presbiteriano. Y así pudiera nombrar a muchos hermanos de la sana doctrina, que en verdad sí son hermanos y predican la sana doctrina, solamente por ahí diferenciamos
no sé, en 2 o 3 cosas nada más, por ahí en pequeñas cosas, ¿no? Como el bautismo de infante, algunas cosas que ellos hacen, ¿no? Pero son pequeñas cosas que por ahí podemos trabajar juntos, pero en ciertas cosas diferentes. Pero lo que quise decir esto, no sé si podés entender, que no importa si ellos hayan nacido judíos o no judíos, lo importante es que se den a arrepentir de sus pecados. ¿Está? Se fue. Era sencillo el tema, solo que me expandí un poco más, ¿no? Bueno, hasta acá nomás, y en la segunda hora vamos a hacer un poco esto que sí va a estar un poquito más complicado, no va a ser tan sencillo como esto, va a hablar un poco más de los pactos, promesas y eso. Bueno, hasta acá nomás.